Buenos días, distinguido público de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Soy la doctora Alejandra Robles Delgado Romero. Agradezco mucho la invitación a la Benemérita, en particular a la doctora Adriana Ruiz Rasura, por permitirme compartir con ustedes este tema que he desarrollado desde mis estudios de maestría y que para mí forma parte importante de la conservación del patrimonio edificado del Estado de Jalisco. El tema que veamos el día de hoy se denomina Una mirada actual de la arquitectura regionalista de Luis Barragán, Rafael Ursúa, Pedro Castellanos e Ignacio Díaz Morales. Vamos a ver el tema del regionalismo en la colonia americana y Reforma en particular, ya que son las dos colonias en donde más ejemplos de esta arquitectura tenemos y en donde más se desarrolló este tipo de arquitectura. La arquitectura denominada regionalista de Guadalajara también se conoce como de la Escuela Tapatía de Arquitectura. Esta arquitectura fue ejecutada por un grupo de jóvenes egresados de la Escuela Libre de Ingenieros entre 1927 y 1935 y que esta arquitectura va a tener unas características influenciadas por algunas circunstancias personales de los autores, por los lugares que recorrieron y algunas culturas que ellos tuvieron oportunidad pues de conocer. Entonces, todo este bagaje cultural dio como resultado una arquitectura que refleja una mezcla de elementos tanto de la región como de otras latitudes adaptadas a la sociedad y cultura y así como las condiciones locales. Recordemos que para ese entonces, para este periodo en que se desarrolla la arquitectura regionalista de Guadalajara, pues coincide también con el crecimiento hacia el poniente de la ciudad. Algunas colonias, como la colonia francesa, que se desarrolló en 1898, la colonia americana, que se desarrolla en ese mismo periodo, la colonia moderna, que se desarrolla en 1906, y la Reforma, que se urbaniza en 1907, pues son algunos lugares en donde podemos encontrar la arquitectura regionalista de Guadalajara. Cabe mencionar pues que en esta zona fueron unas áreas donde permitieron la concepción de arquitectura un tanto diferente. Por eso no es pues de extrañar que la arquitectura regionalista de Guadalajara la encontremos en estos lugares, hacia el poniente de la ciudad, en lo que anteriormente pues era el desarrollo de la misma. Los principales arquitectos regionalistas de Guadalajara fue Luis Barragán, quien fue el precursor de la arquitectura regionalista, Rafael Ursúa, Ignacio Díaz Morales y Pedro Castellanos. Esta arquitectura pues nace con ciertas influencias y bueno, también podemos decir que es una síntesis de conceptos a través de particulares edificatorias que se identifican por características espaciales, elementos arquitectónicos, detalles ornamentales y materiales, lo que formuló una tipología que distinguen a esta denominada arquitectura regionalista. Y se identifican por cambios espaciales, la utilización de materiales tradicionales, elementos arquitectónicos como los arcos, las fuentes, ventanas, algunos remates, citarillas, tejaros y molduras. Las influencias de la arquitectura regionalista se pueden decir que son 6. Entre ellas está la arquitectura conventual, la arquitectura popular mexicana de los pueblos de Jalisco, la arquitectura de las haciendas, la arquitectura mediterránea, los grabados de Ferdinand Bach y las exposiciones de artes decorativas. No es de extrañar que aparezcan algunos lugares en donde los principales arquitectos regionalistas se desarrollaron. Por ejemplo, en la arquitectura popular mexicana de los pueblos de Jalisco, algunos de sus autores crecieron viviendo esta arquitectura de la zona de la Sierra del Tigre. Pero también, pues a raíz del viaje de Barragán hacia Europa, en particular España y París,
pues Barragán vio algunas características de esa arquitectura que también encontró ciertas similitudes con la arquitectura tradicional tapatía y bueno, no es de extrañar que también sea una de las grandes influencias para la arquitectura regionalista. Recordemos que cuando llegó a París encontró la Exposición Internacional de Artes Decorativas y ahí encontró unos libros de Ferdinand Bach, los cuales contienen algunos grabados que fueron de gran importancia también para el desarrollo de esta arquitectura. De la arquitectura conventual podemos distinguir conceptos como la espiritualidad, el uso de las fuentes, las arcadas, la austeridad en el espacio, la religiosidad, el manejo de volúmenes escalonados. De la arquitectura popular mexicana encontramos los materiales regionales como el adobe, el piso de barro, la teja de barro, los azulejos de madera, de piedra, adecuación climática y la identidad que se le da a esta arquitectura. De la arquitectura de las haciendas encontramos las arcadas, los pórticos, los remates de muros con tejas, las citarillas y las protecciones de puertas. De la arquitectura mediterránea, conceptos como el patio, integración a la arquitectura con la naturaleza, la arquitectura vista como una fortaleza, las mucarnas, la figura geométrica y las fuentes. Mientras que de Ferdinand Bach encontramos conceptos como el jardín, los pabellones, el manejo de perspectivas, una intención escenográfica que se le daba a la arquitectura, los colores, el empleo de texturas, los porches o terrazas techadas y algunos elementos decorativos. Las características de la arquitectura regionalista en cuanto a su espacio constructivo se reflejan también en el programa arquitectónico. Es decir, que se puede encontrar una zona de día muy marcada con algunas áreas pues que cambian un poco la distribución respecto a las casas del centro de la ciudad y la zona de noche. También muy marcada con algunos cambios también. En la zona de servicio se incluyen elementos como el cuarto de servicio y las cocheras que no se veía en el centro de la ciudad o en las casas del centro de la ciudad. Entonces, en estas nuevas colonias hacia el poniente de la ciudad, como la colonia americana, la Reforma, que también se les denomina como colonias higienistas por incluir instalaciones hidráulicas, por incluir instalaciones eléctricas, por hacer, por ejemplo, los baños ya como un elemento integrado a la casa, ya no era un elemento exento como anteriormente se veía. Entonces se da paso a una serie de transformaciones, no nada más en el ámbito urbano en cuanto a dimensión de la superficie de los terrenos o en cuanto a las áreas abiertas que dejaban como circundando la arquitectura, sino también en el programa arquitectónico se empiezan a ver algunos cambios en cuanto a la estructura y en cuanto al programa arquitectónico refiere. En relación al espacio funcional, tenemos el ingreso peatonal separado del vehicular. Se dan varios esquemas arquitectónicos, pueden ser de 1 o 2 niveles de construcción. Cuando son de 2, separan claramente lo que es planta baja para zona de día o zona en donde la gente pues realizaba sus actividades cotidianas como el comer, la estancia, digamos zonas como que no eran de descanso propiamente, y las zonas de noche que en planta alta generalmente que sí eran zonas de descanso, zonas más tranquilas, zonas ya más íntimas para la convivencia familiar. Bueno, también aparece los baños junto a las recámaras y un espacio destinado al armario. Esto también es importante porque anteriormente no se destinaba estos espacios, sino que eran a través de mobiliario. Hay una integración también entre el patio, jardín y las fuentes, es decir, que permite una integración hacia la naturaleza y también unas visuales distintas, pues más armónicas. Las servidumbres frontales, posteriores y laterales que van muy acompañadas con el estilo urbano de estas colonias.
Y la utilización también de las azoteas como terrazas, así como la aparición del espacio destinado a la cochera. En relación a los elementos arquitectónicos, la arquitectura regionalista se puede distinguir por el empleo de arcos, de fuentes, de ventanas, celosías, los repisones, los remates de las ventanas, las cubiertas que pueden ser planas o inclinadas, los aplanados texturizados o lisos o rústicos, los remates de pretiles, un juego de volúmenes y alturas. No era una arquitectura tan lineal, sino que había juego en las alturas, y en los paños había algunos remitimientos o salientes también. Y las citarillas, que son estos elementos que vemos aquí, y que refiere pues a una tradición que vemos desde los pueblos de Jalisco, nada más que en esta arquitectura pues formalmente se estiliza un poquito este elemento. En cuanto a materiales, vemos el uso del adobe y del ladrillo de barro cocido, el azulejo talavera. Algunos pisos pueden ser o pueden presentarse en mosaico, de barro cocido, de pasta de cemento, y podían ir lisos o decorados. Ahí variaba también pues del autor. El empleo de madera torneada o simplemente trabajada, los vidrios que podían ser transparentes o de colores en algunos vitrales, las celosías de barro tipo teja y las herrerías en las protecciones. En la colonia americana, que es esta que delimitamos en esta parte de aquí, y la Reforma, que es esta que forma como una L, alrededor, bueno, más o menos el grupo de arquitectura regionalista que existe en estas dos colonias son aproximadamente 20 de estos cuatro autores. Cabe mencionar que no son las únicas obras regionalistas que se dieron en Guadalajara, hay también en otras colonias, pero digamos es aquí donde se desarrolla más o que se pueden ver más número de ejemplos de arquitectura regionalista, y también son las más representativas. Luis Barragán en la colonia americana y Reforma tiene la casa Robles Castillo, que es la primera casa que él diseña y construye de forma integral. Había hecho anteriormente otras casas, más bien remodelaciones, no tanto de forma integral la construcción y el diseño. Esta es la primera casa que sí vemos que realiza de forma integral. Y bueno, esta casa está ubicada en Vallarta, esquina Argentina. Por Argentina hay otra casa también denominada Robles Castillo, que era del mismo propietario y era como una casa para renta. Tenemos la obra ubicada en Atenas 200, la Casa Gustavo Cristo, que ahora es el Colegio de Arquitectos, la Casa Robles León 1 y 2, ubicadas por La Paz, esquina Colonias, la Casa Franco 1 y 2, ubicada en La Paz, esquina Simón Bolívar. En este caso también sucede lo mismo que la Casa Robles Castillo. La Casa Franco 1 era para el propietario y la Franco 2, ubicada por Simón Bolívar, era para renta. Y la casa González Luna, si bien esta casa no está ubicada ni dentro de la colonia americana ni dentro de la Reforma, sí es importante mencionarla porque pues es un ejemplo pues característico y que marca también parte importante del quehacer de Luis Barragán en esta primera etapa aquí en Guadalajara. Recordemos que tanto la Casa Gustavo Cristo como la Casa González Luna son consideradas como monumentos artísticos por el INBA, por el Instituto Nacional de Bellas Artes, como un elemento de gran importancia o de gran relevancia histórica. Entonces, estas dos casas son de las que tiene registradas el INBA aquí en Guadalajara, de las pocos elementos o ejemplos de arquitectura registradas ante el INBA, y que pues tienen un reconocimiento más allá de lo común, ¿no? Por ser casas representativas.
Rafael Ursúa, él pues construye realmente poco aquí en Guadalajara. Su obra más prolífica está en Concepción de Buenos Aires. Entonces aquí en Guadalajara, en particular en estas dos colonias, está la Casa Francisco Marín, ubicada en Robles Gil, la Casa Justina Preciado, ubicada en Bruselas, calle Bruselas, y la Casa Luis Farag, ubicada en Avenida Vallarta. Esta casa fue una remodelación, en realidad era una casa estilo chalet y bueno, la convierte en este estilo regionalista, le da este toque con estas características muy pues relevantes y muy características de este estilo. Pedro Castellanos fue uno de los arquitectos más prolíficos, no nada más en el estilo regionalista, él tiene obra también de otros estilos. Fue un arquitecto que pues durante su etapa de constructor y de diseñador de arquitectura, pues sí fue bastante prolífico. Entonces es el que tenemos más obras en Guadalajara, en particular de la arquitectura regionalista, pues se distinguen más obras de él. De él tenemos la Casa Rébora, ubicada en Lerdo Tejada 2052, la Casa Martínez Negrete en General San Martín, la Casa Ben Ochoa, ubicada en Pedro Moreno, la Privada Torreón en General San Martín, la Casa Fernández del Valle también en General San Martín, la Casa Aranguren en Libertad esquina Atenas, la Casa Ramírez Centeno en Lerdo de Tejada, esquina Progreso. Y Díaz Morales, pues digamos que realiza un conjunto de casas que están ubicadas en el mismo paramento, en una manzana, sobre la calle López Cotilla. Son un conjunto de casas, empezando por López Cotillas 1271, que es esta que vemos aquí. Esta se ubica en esquina y bueno, a partir de ahí se genera un paramento de un conjunto de casas regionalistas, que son las que vemos aquí abajo. Inclusive, bueno, este conjunto da la vuelta y también llega hacia la calle Libertad 1880, que es esta casa que vemos aquí. Vamos a particularizar en algunas obras regionalistas, las cuales, bueno, pues hay que destacar la importancia que tiene para la conservación del patrimonio edificado, el uso que se le dé a las fincas, el buen uso y pues el constante mantenimiento. Entonces, estas obras se construyeron en su época y han perdurado a lo largo del tiempo como un buen ejemplo de conservación, como un ejemplo que nos queda también para la posteridad, para el uso de las siguientes generaciones. Entonces tenemos la Casa Cristo de Luis Barragán, fue realizada en 1929. Esta está ubicada en Pedro Moreno, esquina Marsella. La casa se aprecia que tiene una fuerte influencia mediterránea y de Ferdinand Bach, de los grabados de Ferdinand Bach. Se puede distinguir el confort térmico y la disposición de los espacios. Se observa, esta es la planta baja, aquí tenemos el ingreso, pues anteriormente era la estancia, aquí era el comedor, entonces era una zona de día muy marcada hacia el poniente. Estas dos son dos recámaras y un baño, entonces tenemos el área de noche, perdón, muy marcada hacia el oriente. Tenemos acá un estudio y bueno, cocina y áreas de servicio. Entonces las áreas de servicio las manda hacia el norte y prioriza las áreas de convivencia y las áreas de descanso, separándolas con el uso de día y de noche muy marcado. Planta alta la destinaba para una recámara y un baño. Con los patios, pues se permitía la iluminación y ventilación adecuada, así como remates visuales hacia algunos jardines y fuente que permitía pues que fuera un espacio agradable.
Es la única ocasión que él utiliza los arcos elípticos, que es este que vemos aquí. Estos tienen gran dificultad de construcción, entonces los utiliza por única vez en esta obra. Y bueno, tienen cierta influencia tanto de Ferdinand Bach como de la arquitectura mediterránea. Estos en los alzados, pues podemos ver el juego de planos. Hay varios planos como consecutivos o que se van como revelando poco a poco. El juego de alturas y de volúmenes. La torreta, que es esta que vemos aquí, pues alude a la arquitectura de la Alhambra, hace que esta arquitectura se vea sólida, que se vea fuerte. Emplea también aplanados texturizados, el uso de madera, de teja de barro, los vitrales y un juego cromático muy marcado entre tonos blancos, rojos, verdes, marrones. Esa es como que pues digamos, la calidad cromática. Y pues actualmente es aquí el Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. Bueno, con esto se ha asegurado su adecuada conservación, y por ello pues se obtuvo la declaratoria como monumento artístico por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes. Otra de las obras seleccionadas es la Casa Fara, ubicada en Vallarta, esquina Simón Bolívar. Esta fue realizada por Rafael Ursúa en 1936. Esta casa se trata de una remodelación. Anteriormente era una casa tipo chalet. Vemos cómo es el ingreso peatonal por esta zona. Se ingresa a una terraza techada que permite las visuales hacia el exterior, hacia el jardín y hacia la fuente. Se ingresa a una estancia. Vemos aquí cómo está el comedor y la cocina. Se marca también muy, muy bien el área de día y el área de noche con las 4 recámaras que tenía esta casa, pues también las delimita muy bien para aislar ruidos, para aislar, para dar también cierto confort térmico dependiendo de las actividades que se realizaban en cada uno de los espacios. Con el uso de los jardines que tiene tanto en posterior como frontales, permite una adecuada ventilación de los espacios y mayor confort térmico. En relación a sus alzados, es una arquitectura que vemos muy horizontal, a diferencia de la arquitectura de Barragán. Maneja aquí también los planos, o sea, se van manejando varios paños. Emplea uso de arcos de medio punto, como vemos aquí. Esta casa utiliza aspectos geométricos muy marcados, es decir, vemos formas muy limpias, muy puras, y hace alusión también al empleo de las estrellas, que era una influencia que viene desde la arquitectura mediterránea, y hace un empleo de un lenguaje mucho más sutil, mucho más pues trabajado y detallado de las citarillas con estos elementos triangulares. Las citarillas son el acomodo de los ladrillos de forma vertical, formando unos triángulos. Y bueno, aquí lo retoma, pero ya de una forma mucho más limpia y estética. Vemos aquí algunas fotografías del exterior. Vemos aquí las citarillas, los arcos y también de su interior. Este es el espacio que refiere al patio posterior. Y estos son los interiores. Vemos como pues todavía hay cierto mobiliario de la época, y el empleo de este material regional con el uso de las maderas, de, de la piedra natural, de los aplanados y demás. Otro de los ejemplos es la Casa Révora de Pedro Castellanos, que fue edificada entre 1934 y 35. Esta casa se ubica en Lerdo de Tejada 2052. Fue un encargo de la familia Révora a Pedro Castellanos, y bueno, en un predio que era en forma de L. Vemos cómo se dispone en forma de L. Por este lado sería el ingreso, entonces se ingresa a una estancia. Aquí había un pequeño estar que
gracias a los patios y a las fuentes que había, pues permitía también ese confort térmico y esas visuales, lograba unas visuales muy armónicas hacia los jardines. Vemos como el área de noche está muy delimitada hacia el oriente y el área de día en esta parte de aquí, muy cercana al ingreso. Los servicios se ubicaban hacia la parte norte. En esta arquitectura, pues vemos cómo es muy característico los elementos regionales, el empleo de la madera, de la teja, la madera torneada, el empleo de la madera torneada, el uso de hornacinas, o sea, ya había aspectos decorativos dedicados a la religiosidad, que pues también es un elemento muy marcado de la arquitectura regionalista. Aquí tenemos unas imágenes comparativas entre el 2010, que son estas dos imágenes. Vemos cómo el estado de conservación pues no es tan bueno, no es el óptimo, si hacía falta que se pusiera atención en cuestiones de mantenimiento. Y bueno, como ya en época reciente, tenemos que se dio un trabajo de restauración y por eso podemos apreciarla pues ya de mejor estado. Va a cambiar, bueno, hubo un cambio de uso, entonces también, bueno, muchas veces los cambios de uso son positivos siempre y cuando sean pues respetuosos con la estructura original y pues en sí con la casa, ¿no? Con la esencia de la casa. Y bueno, esto ayuda a que perdure en uso y a que perdure en tiempo también esta arquitectura. Por último, tenemos el caso de la Casa Aranguren, también de Pedro Castellanos, realizada entre 1937 y 39, ubicada en la calle Libertad, 1801, esquina Atenas. En esta casa hay una influencia marcada de los pueblos de Jalisco, de las haciendas. Se presenta en dos niveles. Vemos aquí el estado original de conservación y las adecuaciones que se hicieron en las obras recientes para una adaptación hacia oficinas, de ser casa habitación se va a convertir a oficinas. Y bueno, vemos que mm, las adaptaciones pues son bastante respetuosas con la arquitectura eh, original. Entonces eso es lo que debe predominar. En esta arquitectura pues el uso de las servidumbres se le da un uso hacia jardines y hacia fuentes que marcan como la gran importancia que tienen estos espacios abiertos en la arquitectura regionalista. La composición está basada justamente en estos espacios em, abiertos, estos espacios dedicados a la naturaleza. Vemos aquí el antes y el después. Esta es una sección, las pequeñas modificaciones que se hicieron. Y bueno, las imágenes del 2012, siempre esta casa ha estado en buen estado de conservación, o bueno, la mayor parte del tiempo. Y bueno, vemos aquí cómo quedó después de su intervención. Vemos cómo es esta intervención muy, muy respetuosa con la arquitectura original. Y bueno, eso es lo importante, ¿no? Bien, entonces la arquitectura regionalista es una arquitectura autobiográfica, se basa en las influencias y vivencias de los autores. La filosofía de vida de los autores era la base conceptual para la arquitectura regionalista de Guadalajara, así por eso mismo está basada en las formas, en los ideales que ellos tenían y que se traducen después en espacios para asegurar un confort físico y espiritual de quien habitaba esta casa o esta arquitectura. Es imprescindible que la arquitectura patrimonial se mantenga en uso para su conservación. Dicho uso debe ser adecuado a las condiciones y a las características del inmueble y que en el respeto de la estructura original y de los elementos arquitectónicos y ornamentales radica su valor.
La arquitectura nos narra la historia de nuestra ciudad y de ahí radica el conocimiento de nuestra sociedad y también de nosotros mismos, de nuestra esencia. Forma parte del legado que le dejamos a futuras generaciones. Por eso, en su conservación es importante y es una cuestión que nos compete a todos, que nos involucra a toda la sociedad. Mi invitación es que conozcamos la riqueza de la arquitectura de nuestra ciudad, la valoremos y cuidemos. Si alguno de ustedes está interesado en conocer más sobre la arquitectura regionalista, acabo de publicar un libro con la editorial UDG, denominado Conceptos de la Arquitectura Regionalista en la Colonia Americana y Reforma en Guadalajara. Ustedes lo pueden obtener en la librería del Quad. Y bueno, si a ustedes les interesa conocer un poquito más sobre esta arquitectura, pues es un referente para un acercamiento al conocimiento de esta misma arquitectura. Agradezco mucho su atención, agradezco la invitación nuevamente a la Benemérita y bueno, fue un placer compartir con ustedes sobre esta arquitectura, esperando pues que sea de su agrado este tema y que quede también en nuestra memoria, en nuestra mente para su conservación. Muchas gracias.